Dios le bendiga a todos, hermano. Este, bueno, una gran bendición de parte de nuestro Dios el poder estar hoy compartiendo y aprendiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía procesando y asimilando la enseñanza que acabamos de recibir, que realmente fue un bálsamo maravilloso. Realmente encontré respuesta de parte de Dios a muchas cosas y estoy seguro que muchos de ustedes también hayamos respuesta. Realmente necesitamos descansar, necesitamos invertir tiempo en eso tan importante. Quiero también aprovechar de dar las gracias a los hermanos que me hicieron la invitación para compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues quiero, antes de empezar y de iniciar el desarrollo de manera muy responsable, compartirles que para mí estos tiempos no han sido muy sencillos. Estos tiempos de, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos vivido. Y han sido meses de mucha búsqueda, de petición de consejos y cosas así, pues. Gracias a Dios, pues, el consejo que recibimos en este momento por nuestro hermano David ha sido de gran aliento, un bálsamo, hoy se le ha escrito. Y pues quiero ser simplemente responsable con eso, pues. De hecho, cuando recibí la invitación de compartir este día la palabra de Dios, oye, lo pensé y bueno, tuve que orar y meditar y reflexionar y bueno, acepté, gracias a Dios, acepté la responsabilidad de venir a compartir con ustedes la palabra de Dios, que les confieso que no ha sido para mí días muy sencillos o como siempre fueron, pues han sido, han habido pues tiempos de dificultades, tristezas y de muchas cosas. Pero, pues como vamos a estudiar en este momento, el Señor Jesucristo pues nos ha fortalecido. Y pues yo creo, honestamente, y confieso honestamente, que acepté mucho la invitación a compartir la palabra de Dios en este día por el título de las conferencias, ¿verdad? De poner los ojos en Jesucristo. Realmente eso fue lo que me motivó a aceptar la invitación, no porque esté en las condiciones más ideales para compartir la palabra de Dios, quiero pues mencionarlo con toda responsabilidad, sino porque realmente ando en ese proceso de aprender más de Jesús, de fijar más mi mirada en Jesucristo y de acercarme más a Él. Que, como finalizó nuestro hermano David en esta mañana su intervención, él nos decía pues que nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia es lo más importante y es a lo que prácticamente el descanso nos lleva, pues, nos hace llegar a ese punto. Y yo creo que es una plataforma bien especial o un punto de partida bien importante para nosotros considerar el aspecto de la devoción, que es en este caso lo que me corresponde a mí compartir en esta mañana. No como alguien que ya tenga una práctica disciplinada de devoción, sino como alguien que, como les dije hace unos instantes, está en esa lucha y está en esa búsqueda de acercarme pues a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, como lo sé que nos encontramos todos nosotros. Entonces, me llama mucho la atención el capítulo 12, versículo 2, que se utiliza como fundamento, ¿verdad? De estas conferencias, ¿verdad? De estos temas, porque yo creo que no solamente era el problema que tenía la iglesia en el tiempo que se le escribe la carta, ¿verdad? Los creyentes hebreos que se habían alejado de Jesús y que habían dejado de mirar a Jesús, que habían dejado de tener a Jesucristo como el norte, como el enfoque principal en ellos, y se habían comenzado por causa de la persecución y de todas las adversidades que estaban enfrentando, pues se habían comenzado a alejar de Jesús y estaban comenzando a practicar nuevamente las prácticas de la ley, los ritos de la ley, estaban volviendo a las prácticas hebreas.
Entonces el autor de los Hebreos, toda la carta argumenta y demuestra que Jesucristo es superior a todo eso, ¿verdad? A lo que ellos estaban tratando de regresar. Y por eso en ese capítulo 12 me fascina cómo el autor de los Hebreos los invita, ¿verdad?, a mirar a Jesús, a poner la mirada en Jesús. Y nosotros, a pesar de que ninguno pues es hebreo o tiene prácticas de la ley o cosas así, pues igualmente hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, hay muchas adversidades, infinidad de acontecimientos, etcétera, 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 que nos están tratando de alejar de Jesús, que nos están apartando de Cristo. Y por eso es tan maravilloso, ¿verdad?, este enfoque, ¿verdad?, de esta conferencia, de volver la mirada a Jesucristo, de poner en Él nuestra atención principal, porque es lo que más necesitamos como hombres de Dios. Por eso me fascinó mucho pues el estudio de ahora de nuestro hermano David, porque estamos tan centrados en lo externo, en lo que se ve de los ojos hacia adelante, como le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David, que los hombres miran lo que está delante de los ojos. Solamente estamos tan centrados en lo externo, ¿verdad?, en los resultados, en las agendas, en las metas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos tan poco concentrados en Jesús, tan poco o sea, centrados, enfocados a mirarle, a contemplarle, a intimar con Él, a tener devoción hacia Él. Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo, hermanos, si nosotros le seguimos de cerca, como esta escritura que vamos a compartir en Marcos capítulo 1, vamos a ver que Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ejemplo a seguir, tenía una prioridad, o sea, tenía una prioridad. Él tenía ocupaciones, ¿verdad? Él tenía responsabilidades, todos las conocemos. Nosotros somos importantes para Él, las multitudes eran importantes para Él, los apóstoles eran importantísimos para Él, pero para nuestro Señor Jesucristo lo más importante era su encuentro con Dios, era el acercamiento a Dios. Y Él no permitía, hermanos, que la agenda tan apretada, esto lo recuerdo mucho de David, que hace muchos años en Barquisimeto, en un retiro de predicadores, le asignaron casualmente este mismo pasaje. Bueno, David, no mal que copié y pegué, ¿verdad? Entonces, a pesar de lo mucho que Jesucristo estaba tan ocupado, tan colapsado, hermanos, no descuidaba su devoción a Dios. O sea, por nada, hermanos, por nada comprometía su tiempo íntimo, su devoción, su entrega amorosa, su entrega voluntaria al Padre, porque para Él eso era lo prioritario. Entonces, vemos un día en la vida de Jesús, ¿verdad? Buena parte del capítulo 1 de Marcos, desde el versículo 29 al 31, sanando a la suegra de Pedro, ¿verdad? Ya conocemos esa historia. Y dándole sanidad a muchas personas desde el versículo 32 al versículo 34, donde quiero comenzar la lectura antes de leer el 35 al 39. Fíjense lo que dice el versículo 32 de Marcos capítulo 1. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, imagínense, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Imagínense el cansancio, imagínense el acoso, la cantidad de gente buscando a Jesús, acercándose a Jesús, o sea, toda una ciudad agolpada a la puerta, a la casa donde estaba Jesucristo, buscando salud, buscando a Dios. Imagínense lo cansado que puede estar Jesucristo en ese día. Sin embargo, al día siguiente, dice el versículo 35, Él se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto, fíjense, y allí oraba. Ahí estaba Jesucristo descansando en Dios, hermanos. Ahí estaba Jesucristo expresando su devoción a Dios, su amor voluntario a Dios, su necesidad de Dios. Y dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos
para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Imagínense nuestro Señor Jesucristo en medio de su agenda tan compleja, tan comprometida, un hombre tan buscado, tan solicitado, pues a pesar de todo eso, su prioridad, su primera necesidad, su primera responsabilidad, hermanos, antes de que el sol saliera, era buscar la presencia del Padre, era el encuentro con el Padre, era la devoción al Padre. Hermanos, eso era lo primero para nuestro Señor. Y yo creo que nosotros necesitamos, hermanos, aprender a copiar ese ejemplo. No estoy diciendo con eso, ¿verdad? O sea, que bajemos el ritmo, que descuidemos las multitudes, que ya no tengamos objetivos, que ya no tengamos metas. O sea, lo que estoy tratando de decir es que es tiempo de que esto sea lo primero en nuestras vidas. Esto sea lo primero en nuestras agendas. Esto sea nuestro primer enfoque, nuestra primera prioridad, nuestra devoción a Dios, nuestra devoción a Jesucristo. Tenemos la mala costumbre y el mal hábito, ¿verdad?, de comprometer ese tiempo sagrado. Nuestro Señor Jesucristo, por nada del mundo, y lo vemos en los evangelios, comprometió ese tiempo de intimidad con el Padre. Esa devoción al Padre. Para Él, eso era lo primero, hermanos. Para Él, eso era lo primero. La intimidad con Dios, la devoción a Dios, el acercamiento a Dios. No había para Él nada más importante. Pudiéramos decir, no, pero para Jesús lo más importante era la salvación de las almas, era el rescate de los perdidos, era las multitudes, entrenar a los apóstoles, etcétera, 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 etcétera. Pero hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no tenía una devoción correcta al Padre, un encuentro permanente con el Padre, nada de lo que hemos mencionado pudiera hacerse. Porque todo, absolutamente todo, dependía de eso. Nuestra relación principal, nuestra responsabilidad principal, nuestra prioridad debe ser nuestro Dios, nuestra comunión, nuestra devoción a Él, nuestra devoción a Jesucristo. De hecho, los resultados que nosotros vemos en este contexto del capítulo 1, de multitudes, de sanidades, de gente buscándole, de gente acercándose a Él, hermanos, eso es el resultado de su devoción a Dios. Pero nosotros lo tenemos a la inversa. Nosotros lo tenemos a la inversa. Creemos que primero debemos tener una gran agenda, una gran ocupación, un gran tiempo dedicado aquí y allá, y tenemos una agenda tan rápida, hermanos, en nuestras vidas. Y yo creo que este descanso involuntario que Dios nos entregó, ¿verdad?, según el aprendizaje que tuvimos anteriormente, yo estoy convencido de eso y respeto si usted no lo ve de esa manera, pero yo estoy convencido que este descanso involuntario que Dios nos dio a todos, ¿verdad?, es para hacernos entender, para que nos detengamos, para que paremos un poco, para que nos acordemos de que nuestra principal prioridad, de que nuestra primera necesidad, de que nuestro mayor enfoque es Él, hermanos, es Él. Y primeramente quiero que veamos eso, ¿no? O sea, primero Él, primero el encuentro, primero la intimidad, primero la devoción. En segundo lugar, hermanos, cuando hay devoción a Dios, cuando hay entrega a Dios, cuando hay vidas piadosas a nuestro Dios, ahí vienen las demás cosas, hermanos. Todo lo demás viene por añadidura, esa es la Escritura. Inclusive la devoción a Dios, aparte de los resultados y todas esas cosas, ¿verdad?, que son importantes, nos dan algo importantísimo. Nos dan a nosotros identidad, nos dan a nosotros comprensión del propósito, de para qué estamos aquí, para qué hemos venido, ¿verdad? La pregunta que se formuló en la exposición anterior, ¿quién soy yo? Pues, ¿y a qué he venido? Pues cuando tenemos verdadera devoción a nuestro Dios, pues nuestro Dios nos da la respuesta a esa pregunta en lo profundo de nuestros corazones. Fíjense cómo decía David, cómo decía nuestro Señor Jesucristo cuando regresó de orar, cuando los apóstoles lo encontraron: maestro, todos te buscan. Ellos andaban alterados, ocupados, estresados, buscando al maestro. Y él venía tranquilo
de su intimidad, de su devoción, de su entrega con el Padre. Él venía tranquilo y ellos estresados: maestro, todos te buscan. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía quién era y sabía a qué había venido. Comprendía su propósito cuando dijo en el versículo 38: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La devoción a Dios, el tiempo con Dios, ¿verdad? El tiempo de calidad, el encuentro a solas con Dios, en el desierto con Dios, nos hace entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Porque muchas veces lo olvidamos, hermanos. Muchas veces lo descuidamos y es lo más importante, es lo más crucial y es lo más fundamental. Entonces, yo quisiera en esta mañana que reflexionemos bastante, que meditemos bastante, que prestemos mucha atención a este tiempo de refrigerio, a este tiempo de devoción que nuestro Señor Jesucristo, no solamente acá en Marcos capítulo 1, en los 4 evangelios vemos a Jesús siempre retirándose en el desierto, en la soledad. Esa era la prioridad para Jesucristo, hermanos, la devoción al Padre. Entonces, hay alguien que también nos da un ejemplo a nosotros maravilloso, ¿verdad? Y con esto vamos cerrando la exposición. Hay alguien que también nos da a nosotros un ejemplo maravilloso de devoción, en este caso a Jesucristo, y es el apóstol Pablo, hermano. Y una de las cosas que Dios me ha hecho entender en buena parte de este tiempo es quién es mi prioridad. Y viendo el ejemplo del apóstol Pablo en las cartas, o sea, estoy entendiendo que nuestra prioridad debe ser Jesucristo, hermanos. A veces los predicadores del evangelio, que compartimos la buena noticia de Jesucristo, no tenemos a Jesucristo como el centro de nuestra vida. No tenemos el tiempo de calidad con Jesucristo como lo más importante para nosotros. Fíjense, yo veo al apóstol Pablo, obviamente no lo podemos citar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero yo veo al apóstol Pablo en todas sus cartas, hermanos, preocupado principalmente por ser hallado en Cristo, por estar en Cristo, por ser conocido por Cristo, por no separarse jamás del amor de Cristo. O sea, yo no veo a un Pablo en las cartas preocupado, ¿verdad? Por los discípulos, por los planes, por los proyectos. O sea, yo veo a Pablo más preocupado por tener intimidad con Jesús, por conocer íntimamente a Jesús. Y yo creo que no solamente es el problema de la mayoría de los miembros de la iglesia, que no tienen un fundamento sólido en la persona de Jesús. Creo que es un problema principalmente de nosotros, los siervos de Dios, porque todo comienza por nosotros. Entonces, fíjense solamente en estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, mis hermanos. Fíjense cómo allí el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, perdón. El apóstol Pablo explica un poco y amplía más esta idea que estamos tratando de compartir. Fíjense en el capítulo 3, a partir del versículo 5. Todos sabemos, ¿verdad? Pero vamos a refrescar lo que dice allí la palabra de Dios. Él habla de su pasado, de lo que fue, ¿verdad? Antes de seguir a Cristo y cuando era judío, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense todo lo que Pablo alcanzó, todo lo que alguien pudiera alcanzar y desear humanamente, académicamente, espiritualmente, secularmente, etcétera, etcétera, etcétera. Metas, objetivos cumplidos, etcétera, etcétera. Él lo cumplió. Y dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted sabe qué era lo que más le preocupaba a Pablo, hermanos. En primer lugar, ganar a Jesús, estar bien con Jesús, tener a Jesús en su vida, él estar en Jesucristo.
Pablo no le importaba tanto salir libre de la cárcel o la persecución o qué iba a hacer el día del juicio cuando lo juzgaran. O sea, a Pablo lo que más le preocupaba era ganar a Jesús, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice el versículo 8. Versículo 9 sigue explicando y ampliando más. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Imagínense, ser hallado en Jesús. Yo creo que nosotros los predicadores del evangelio, los que servimos muy poco tiempo, o sea, nos dedicamos a reflexionar, o sea, realmente yo estoy ganando a Cristo, realmente yo estoy siendo hallado en Cristo, realmente yo le estoy conociendo, como dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo creo que todo cristiano, todo seguidor de Cristo y todo siervo de Dios tiene que tener esto acá en su mente y en su corazón, bien priorizado, bien establecido. Yo quiero ser como Jesús. Yo tengo que ganar a Jesús. Yo quiero ser hallado en Jesús. Yo quiero participar como participó Jesucristo de la muerte, de la resurrección. Hermanos, yo les confieso y hablo por mí, con toda sinceridad, sin ánimos de golpear o de ofender o sea, yo creo que estamos a veces muy divorciados de este enfoque y de esta prioridad que tenía el apóstol Pablo. Y en parte no es malo porque, o sea, son cosas que son buenas, ¿verdad? Las metas, las iglesias, los ministerios, los discípulos, etcétera, 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 ¿verdad? Y debemos seguir teniendo ese enfoque hacia eso. Pero lo correcto es que antes que eso, sea Jesucristo en mi vida, sea Él reinando en mi vida, sea yo esforzándome en conocerle, en ganarle, en ser hallado en Él. Y en esto, lo que me encanta de Pablo es que él reconoce que todavía, hermanos, que todavía no ha alcanzado esto, todavía no ha llegado a ese punto, ¿verdad? Como dice el versículo 11, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello de lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, versículo 13, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que yo llamo realmente tener una mirada, un enfoque y una prioridad en la persona de Jesús, hermanos. Nosotros necesitamos regresar aquí a esto básico, a esto sencillo, a esto elemental. Yo, o sea, hablo por mí en lo particular. Muchas veces hemos cometido el error de que esto es para cuando está comenzando una persona en Cristo, que se bautiza, que se le habla. Pero, hermanos, esto debe ser algo para toda la vida, hermanos. Aquí el apóstol Pablo ya está en un momento avanzado de su ministerio y fíjense la lucha que tiene, el esfuerzo que hace por conocer a Jesús. Es hora de que tengamos la equidad que dice Proverbio, ¿verdad? Y que también nos enfoquemos en esta prioridad, ¿verdad? De ser hombres con una profunda devoción a Jesucristo. La bendición que recibió nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, el cumplimiento de la misión, dependía y dependió principalmente de su devoción a Dios, hermanos, de su devoción a Dios. Después todo lo demás vino por añadidura. En segundo lugar, vemos al apóstol Pablo. El éxito y la bendición que Dios le dio a este siervo de Dios fue porque este hombre primeramente tenía una profunda devoción hacia la persona de Jesús, una profunda devoción a Dios. O sea, no descuidó nunca eso y no permitió que ninguna circunstancia lo moviera de ese enfoque. Nosotros somos llamados a tener ese mismo enfoque, hermanos, porque como dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Consideremos a aquel, el versículo 3 específicamente, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Muchas veces nosotros obviamos y omitimos eso, hermanos. Nos olvidamos de Jesús o no le dedicamos a Jesucristo al encuentro con Él, a la intimidad con Él, al entronamiento de Jesús en mi vida, a que la persona de Cristo sea formada en mi vida, como decía el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿verdad? Que podamos llegar al punto de decir, ya yo no vivo, ya yo no existo, ya vive Cristo en mí, yo estoy juntamente crucificado con Él. Yo creo que ese tiene que ser parte de nuestro lenguaje, parte de nuestro enfoque como seguidores, como discípulos de Jesús, hermanos. Y eso es algo que se da a través de la meditación en Él, a través de la devoción, a través de un tiempo que apartemos a diario. Nosotros tenemos agendas apretadísimas y yo creo que una de las cosas que por lo menos muy a mí en personal, sin pena y sin temor, porque si Dios lo sabe y Dios me ve, ¿por qué me tiene que dar pena con ustedes? ¿Verdad? Pero una de las cosas que a mí más me ha pegado, me ha afectado en todo este tiempo en donde Dios involuntariamente me frenó. Mira, yo tengo que entender, tenemos que entender esto, hermanos. O sea, yo lo que más necesito aprender, y por eso no es fácil ser cristiano, es a morir al yo, es a morir al viejo hombre, es a morir a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza humana, para dar paso a Jesús, para dar paso al Hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios, intimar con el Hijo de Dios. Es lo básico, es lo esencial y es el rudimento, el fundamento de la fe que debe permanecer siempre en el seguidor de Cristo, en el discípulo de Cristo. No descuidemos nunca esto, ¿verdad? Y cuando tenemos un buen tiempo de descanso, cuando tenemos un buen tiempo de pare, de reflexión, como dijo nuestro hermano David al final de la explicación, ese es el momento especial, ese es el momento bueno, ¿verdad? Para yo entregar mi vida a Él, para yo consagrarme a Él, para tener una vida piadosa y una vida bien dedicada a Él. Entonces, mis hermanos, que no nos pase como decía el apóstol Pablo. Entonces, imagínense, nosotros venimos a ser heraldo de muchos y a llevar muchos a la presencia de Cristo y al final nosotros, imagínense, vengamos a terminar siendo eliminados, imagínense. Entonces, primero, nuestra comunión. Yo sé que aquí hay hombres que tienen muchos más años en el servicio, de quienes he aprendido mucho, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ellos y oro por ellos. Y he tenido la oportunidad de conversar con hombres, hermanos, a quienes yo les hablé de esto en algún momento y de la intimidad con Jesús como primera prioridad en el ministerio, de la vida devota, de la devoción a Jesucristo, y se rieron de esto. Y hermanos, o sea, su condición ahorita es terrible, hermanos. Esto es lo primero, hermanos. Esto es lo principal, esto es lo fundamental y esto es lo básico. Dios está haciendo cosas grandes en nuestros ministerios, en nuestras vidas, y Dios ha hecho grandes remociones. Estamos viendo tiempos de remociones grandísimos y probablemente vienen más remociones y más cosas. No sabemos, solo Dios sabe. Tal vez vienen tiempos de calma, tal vez vienen tiempos de más turbulencia, pero pase lo que pase, como decía el apóstol Pablo, pues nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A Pablo lo que más le preocupaba era permanecer unido a Jesucristo. Y él no permitiría que nada ni nadie lo separara del amor de que todos conocemos de memoria esa escritura. Y yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a recuperar esos principios, esas escrituras que por muchos años, bueno, lo digo muy particularmente, pensábamos que eran para los recién convertidos, sobre todo Primera de Pedro 2:2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, esa es una escritura para el discipulado de los recién convertidos, ¿verdad? Y no, hermano, mire, eso es para usted, eso es para mí, para el siervo de Dios. Mire, hasta el último día de respiro que Dios le permite estar en este lugar, en esta casa no hecha, o sea, en esta casa de vaga, en este tabernáculo, yo debo desear esa leche espiritual. Yo debo necesitar esa presencia del Padre en oración. Yo debo tener esa vida piadosa.
ese encuentro personal con Jesús diario, que Él sea mi Señor, que Él reine en mí, que Él gobierne en mí. Yo debo tener en mente, como tenía Pablo en mente, ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tiempo que nosotros comencemos, ¿verdad?, a no solamente preocuparnos por el acá, por lo que está ocurriendo aquí ahorita en esta vida, ¿verdad?, y comencemos más a preocuparnos por la vida que nos espera, por la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos el mal hábito de estar principalmente o mayormente más ocupados de las cosas de esta vida aquí. Y por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo que no hagamos tesoros aquí, porque los tesoros que hacemos aquí sabemos que desaparecen, la polilla, el orín, lo corrompen, etcétera, etcétera. Y nos dice que hagamos tesoros allá arriba en los cielos, donde no desaparecen, donde estaremos por la eternidad. Tenemos que echar un buen fundamento a lo porvenir, hermanos. Tenemos que echar mano de esa vida eterna. Entonces andamos predicando la vida eterna, andamos salvando a medio mundo, andamos programando, plantando aquí iglesias, viajando el mundo. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, que yo siendo heraldo de muchos, dice el apóstol Pablo, al final yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu encuentro con Cristo? Miren, ya voy finalizando, ¿verdad? Una de las cosas que yo más he estado diciéndole a los hermanos en estos días, que la mejor forma de yo amar a mi esposa y a mis hijos, a mi familia, que después de Dios es lo más importante, ¿verdad?, lo mejor que puedo hacer yo por mi mujer y por mis hijos es estar bien con Cristo, es intimar con Cristo, es desarrollar a Jesús en mí y yo desarrollarme en Jesús, que habite Él en mí. Es la mejor manera de yo mostrar amor hacia mi mujer y hacia mis hijos, porque si yo hago eso, ¿verdad?, voy a ser un buen esposo para ella y un buen padre para mis hijos. Y no solamente eso, voy a inculcar en ellos, ¿verdad?, la necesidad también de hacerlo, de buscar a Jesús como su Señor, como su Salvador, como esa fuente de agua de vida, como ese pan de vida. Entonces, cuando yo primero me sacío mi familia, mi mujer, mis hijos, y sigo el orden, ¿verdad?, la iglesia, los discípulos, las multitudes, ese es el orden, hermanos. No lo invirtamos yendo a las multitudes con todas nuestras fuerzas, viendo a los compromisos con todas nuestras fuerzas, a nuestras metas con todas nuestras fuerzas. A la meta que deberíamos ir con más fuerzas es al encuentro con el Hijo de Dios, es a la intimidad con Jesús, es el saciarnos de esa agua de vida, es el alimentarnos de ese pan de vida, es el dejar que nos lleve a lugares de delicados pastos. Es que nuestra copa pueda rebosar, como dice el Salmo 23, porque cuando nuestra copa está rebosante, hermanos, quienes están más cerca de nosotros, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se van a saciar, hermanos, se van a llenar de Jesús y eso va a fluir, eso va a correr, hermanos. Entonces, el mejor evangelismo, claro, tenemos que abrir la boca, tenemos que predicar, tenemos que programar, tenemos que planificar, obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hagamos. Simplemente estoy diciendo que lo primero debe ser la presencia de Jesús, el encuentro con Jesús. Y aquí lo vemos, hermanos, con Jesucristo. Antes que el sol salga, su encuentro íntimo con el Padre, su devoción al Padre. Luego, los apóstoles preocupados, maestro, todos te buscan, bueno, tranquilo, los calmó y de allí fue a los demás. De allí fue a los demás. Es tiempo de poner en orden, ¿okay? Él ordena nuestros caminos, dicen los proverbios. Entonces, hermanos, nuestra devoción a Jesucristo, ¿verdad?, nuestro conocimiento de Jesucristo, ganar a Cristo para nosotros, ser hallado en Él, ¿verdad?, que sus clavos me duelan, que sus heridas aún me conmuevan, como decía el apóstol Pablo en Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad?, que el amor de Cristo, que el sacrificio de Jesús, que el amor de Dios, el amor de Cristo, pues me conmueva de una manera pero tan impactante, que me hagan actuar, que me hagan obedecer, que me hagan servir. Esa debe ser la fuerza motora que me mueve a hacer todo lo que hago. Y cuando hay desgaste, hermanos, cuando hay cansancio y desgaste, es porque no está el alimento de Jesús en nosotros.
porque no estamos siguiendo ese orden. Entonces, si es necesario reinvertir el orden, hagámoslo, ¿verdad? Busquemos a Jesús, amemos a Jesús, acerquémonos a Él cada día más, cada día más. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. No sé si no soy muy bueno y muy hábil para responder preguntas y esas cosas, pero bueno, ahí me ayudan. Entre todos nos respondemos preguntas y dudas y cosas que tengamos. De todas maneras, pues el espacio para las preguntas está abierto. Bueno, nuevamente el Espíritu Santo de Dios